A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy nos acompaña Osvaldo Moreno, quien es consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. Y mi intención el día de hoy es conversar con él sobre el rol de la estrategia en el diseño de la opinión pública. Muchas gracias, Osvaldo, por acompañarme. Bienvenido. Buenas noches, querida Marjorie, qué gusto, como siempre, saber de ti. Encantado de poder ser tomado en cuenta y atender esta entrevista en tan prestigiosos medios de comunicación nacionales. Muchas gracias, Osvaldo, para mí es un placer. Osvaldo, los líderes políticos cada vez tienen menos capacidad de gestión y han reducido la política a la comunicación. ¿Cuál es el poder que tiene la estrategia y cuál es el rol de los estrategas, tú como estratega, en la generación de esta comunicación que a la vez se ve traducido, por supuesto, en la opinión pública? Bueno, primero dejar claro cuál es el rol, digamos, de un estratega electoral. El estratega electoral no es un todólogo, el estratega no trabaja como una agencia. El estratega electoral es una persona que, digamos, implanta o establece un método o utiliza una metodología, hay muchas, mediante las cuales obtener información, que generalmente se lo hace con estudios de opinión pública, cualitativos, cuantitativos, y con los resultados de esa información o de esos estudios elabora una serie de recomendaciones. Dicho de otra forma, más o menos como el médico, es el tipo que te manda a hacer estudios de sangre, radiografías, y con esa información te manda el tratamiento. Sí, un estratega, al menos uno formal, no es alguien que hace encuestas, redes, qué sé yo, te hace training. Generalmente, mientras más formal es más especializado. Entonces, al menos yo no soy encuestador, básicamente porque no puedo hacer estudios y yo mismo después medir los resultados de mis recomendaciones. Entonces, un estratega es una persona que elabora una hoja de ruta y una serie de recomendaciones aplicando una metodología, ¿no? Pero tampoco tiene un rol táctico. Cuidado, hay que confundir al director de campaña o al coordinador de campaña con el estratega electoral. El rol del estratega electoral puede ser eminentemente externo, eminentemente totalmente fuera del círculo íntimo del candidato, no es parte de la corte del candidato, digamos, no es un militante ni simpatizante, es un técnico. Obviamente cada colega tiene su método, su forma de trabajar y con quién, pero es una persona que finalmente lo que le pone es método a la campaña y con sus recomendaciones las establece en un documento, depende de cada quien cómo lo haga, y eso de alguna forma es lo que lo hace diferente al resto de personas de la campaña, no es parte, digamos, del entorno del candidato, porque cuando hace parte del entorno del candidato termina, digamos, quemándose, es la palabra, ¿no? Pero esto es un ejercicio con líneas muy delgadas, ¿no? Es decir, pues hay otros equipos que están trabajando y que deberían estar no en disonancia, sino más bien seguir una ruta común. Es un error común en equipos de campaña que haya esta disonancia entre el estratega y entre los comunicadores, etcétera, etcétera, las demás personas del equipo. Mira, en mi caso, cada quien tiene su forma de la campaña. Casi nunca conozco al equipo táctico. Yo suelo tener una comunicación solo con el candidato y con quien él delegue. O sea, en mi caso, si me hablas de estar en el día a día, no lo hago hace 15, 10 años probablemente.
Nuestra presencia es eminentemente puntual, casi siempre cada 15 días, a veces una vez a la semana. Mientras más cerca está la elección, probablemente aumenta la presencia, pero directamente con el candidato. Nosotros tenemos una norma, ¿no?, que es la de prohibido pensar y solo hacer. Entonces, el rol del resto de la gente es eminentemente táctica. No se discute las recomendaciones estratégicas, simplemente se las emana y ya es decisión del coordinador. O sea, a mí no me vas a ver estresado si es que la de comunicación o el de comunicación hace lo que se le dice. Eso es asunto de ellos. Nosotros cumplimos con emanar una serie de recomendaciones dentro de una hoja de ruta que ya es asunto del candidato si no cumple o las cumple. Esto es como un tratamiento, ¿no? Yo siempre hago el símil con el cáncer, ¿no? Todo cáncer depende de en qué grado lo agarres. Y para mí toda campaña es eso. Como un oncólogo, según el grado en que encuentro la enfermedad, yo emito un tratamiento y de ti depende si quieres vivir o no, si lo sigues o no. Y yo no es mi trabajo votar a alguien de la campaña, tampoco. La verdad me da pereza a esta altura de mi vida. Y ya depende de cada candidato y su entorno táctico que ejecute esas recomendaciones. O sea, si me hablas de esa palabra tan chistosa que es socializar, eso no existe en estrategia electoral. O sea, es irónico, pero es uno de los espacios menos democráticos que puede existir una estrategia. ¿Por qué? Porque, al menos en mi caso, a mí no me interesa, puedes revisar mi vida, yo nunca, jamás he estado con un cliente en lo público, ni en Ecuador, ni fuera del país. Nosotros no estamos buscando, al menos nosotros no es que buscamos llegar al poder y luego decir, dale trabajo a mi hijado, a mi hermano, dame contratos, para nada. Nuestro negocio es ganar, punto. Viene a la elección hasta nunca. No hasta nunca, no, pero que es una linda amistad. Hasta la siguiente elección, por lo menos. ¿No? Osvaldo, una pregunta respecto al uso de la tecnología que actualmente impacta, o al menos tenemos la percepción de que impacta tanto en el comportamiento de la sociedad en términos de una manera o en términos que puede inclusive llegar a afectar la democracia. Esto lo digo porque puede afectar el concepto de representación política, que lo vemos quizá a través de redes sociales. También cuestiona mucho la verdad, y recordemos que la verdad es uno de los pilares de la democracia, y también genera mecanismos de control que influye finalmente en la toma de decisiones. Entonces, con este contexto, y tú me acabas de decir que tú al hacer la estrategia pues generas modelos y utilizas herramientas técnicas también, ¿qué peso le das a lo técnico, a lo tecnológico? Y en este caso, y en el caso puntual de las redes sociales, ¿qué peso le das a lo virtual en función de intentar escenificar una realidad? A ver, para mí, te lo digo después de 15 años de dedicarme única y exclusivamente a esto, yo no es que hago esto a medio tiempo o soy profesor en una universidad y son cachuelos, no, yo no hago otra cosa en mi vida los últimos 15 años que no sea esto. Hemos tenido el gusto de conversar más de una vez. Todo lo que tú ves encima mío, alrededor mío, mi patrimonio, mi escuálido patrimonio, es producto de esta actividad. O sea, partamos de ese punto, ¿no? Una persona que se dedica, y es un ámbito difícil, ¿no? Porque todo el mundo sabe de fútbol, de política. Entonces, nosotros hacemos esto formal y profesionalmente hablando. Entonces, lo que te quiero decir es que para mí, en mi experiencia, y bueno, podría probártelo, hasta hoy día, no sé mañana, y después de cómo está el mundo, ya no hago planes a más de 6 meses plazo, yo pensaría que las redes sociales generan más divorcios que votos hoy en día. Ahora, eso no significa, porque el 90% de la gente no lo tiene claro, que debas de prescindir de la comunicación política digital, que es otra cosa. Una cosa es las redes sociales y otra cosa es la comunicación política digital. Prescindir de las redes sociales, de la comunicación política digital es un suicidio. Así como hacerlo de la radio, la televisión y otro tipo de herramientas. Pero poner a la campaña y al pobre candidato funcional a las redes sociales, eso es totalmente un despropósito. Y esto vamos a plantear entre la diferencia de opinión y evidencia. A ver, el tipo que te vende los troles, que es consultor digital, te va a decir que tiene un software mágico, que qué sé yo. Pero al menos en la costa, de 2.800.000 niños, te hablo del caso ecuatoriano y te puedo hablar de toda Latinoamérica, de 2.800.000 niños de las escuelas de la costa,
1.400.000 no pudieron estudiar, casi 50%. Y te hablo de en general, en las áreas rurales es casi el 80%, y esto lo puedes verificar en el Ministerio de Educación. Puedes leer, no sé, bueno, no puedo hacer la cuña, pero una revista muy leída de política en nuestro país, puedes leer en la última edición que prácticamente están los datos, el 80% de los docentes no tienen acceso a conectividad. Entonces, la evidencia desmonta un poco estos mitos, ¿no? De pronto viene otro y te dice, no, es que Cambridge Analytica, y también yo en eso, primera recomendación a los colegas, la H, que es una droga que te destruye el cerebro en 2 meses, de la comunicación política son estas series de Netflix. Yo nunca he visto en mi vida una serie de Netflix, por eso. No tengo, no sé qué es eso. Y yo jamás he leído un libro de marketing, todos los libros que leo son de política o de comunicación. Y toda esta basura, House of Cards, Juego de Tronos, Cambridge Analytica, por ejemplo, hay más de 200 papers serios, artículos indexados, digamos que juzgados por pares, ya desmontan este mito famoso de Cambridge Analytica, que básicamente fue un plurireportaje para prácticamente justificar la derrota de la señora Clinton, que para mí fue una barbaridad de errores estratégicos. Entonces sí, las redes tienen un rol, son necesarias, pero si a mí mañana tú me dices, por ejemplo, tú fuiste candidata a viceprefecta, si no me equivoco, si yo hubiera sido tu consultor y me decías, Osvaldo, tengo $100, ¿en qué pongo? ¿En radio o en redes? Yo te digo, pon 99 en radio y el dólar, tomémonos un café. De acuerdo. Es decir, claro, no todos tenemos acceso a un teléfono móvil, es decir, no podemos garantizar a través de la tecnología una igualdad en las elecciones. Osvaldo Moreno, estratega. ¿Qué mecanismos con esta, no sabemos qué va a pasar hasta diciembre, digamos que la campaña ya empiece de lleno, pero si estamos con este panorama, con esta nueva realidad, ¿cuál sería el mecanismo vinculado a tu propuesta, a tu estrategia de campaña? ¿Seguiríamos en el puerta a puerta? ¿Haríamos llamadas telefónicas? ¿Qué crees tú? ¿Qué recomendarías tú? A ver, el problema, pero es que esto va un poco más allá. Por eso te preguntaba el tiempo, no porque esté ocupado, sino porque creo que hay que ampliar un poco. Mira, bueno, el problema medular de las redes, adicional a la ausencia de conectividad, que es lo primero que lo desmonta y que está probado, ya te digo, evidencia versus opinión o networking, es el hecho de la credibilidad. Este es el otro gran problema de las redes sociales. Y te voy a poner el caso de tu provincia, donde tú fuiste candidata a viceprefecta, toca poner el ejemplo. En Pichincha, por ejemplo, en la elección del 19, donde ganó la señora Pavón y donde ganó con un margen bastante estrecho con el segundo, el 70%, te digo porque estuve investigando, te decía que tenía una red social o que se informaba por una red social, ¿ya? Pero solo el 8% creía lo que recibía, es decir, te dicen, a ver, usted recibe noticias por internet, por Facebook, se me ocurre, sí, el 70%. ¿Usted cree en esas noticias que recibe por Facebook? Te decía, no, el 80%. Entonces, el problema básico de las redes es la credibilidad. Es decir, la gente recibe, sí, se informa, pero no cree lo que recibe, porque son noticias generalmente más credibilidad tiene, se me ocurre, los periodistas que, como tú, por ejemplo, o como tus colegas que están en medios, que sabemos dónde quedan, quién es el dueño, el gerente, y que los pueden juiciar si me atacan, versus, digamos, este estado de viralización que no tiene origen y a veces no sabemos de dónde viene. Entonces, el problema es la credibilidad. Ahora, eso no significa, una vez más, que tú puedes prescindir de la comunicación digital. Cuidado. Entonces, la comunicación digital es fundamental. Hoy en día, a cualquier colega tuyo, periodista de antaño, de la vieja guardia, le preguntas cómo era ubicar a un candidato y era una tragedia. Tenías que sacar cita, perseguirlo, llamar a un fijo y te tirabas meses en conseguirlo. Hoy en día tú a ese personaje lo puedes encontrar por las redes, digamos, por la página web, si le interesa te va a buscar también él. Entonces, esta comunicación política digital es fundamental, claro que sí. Por ejemplo, a mí en lo personal, en algunos procesos que estamos llevando en Latinoamérica, acabamos de analizar algunos casos como el de Dominicana, este tema de las reuniones de Zoom, me parece, ese sí me parece el invento más grande de la comunicación política, básicamente porque es una barbaridad. Por ejemplo, hace poco un amigo tenía una reunión con 50 dirigentes en Quitumbe. Hacer esa reunión le hubiera costado viajar a Quito, le hubiera costado alquilar un local, coordinar con alguien, darles un café, quedarse hasta el final, tomarse fotos con todo el mundo, tomarse un trago probablemente y perdía la noche.
O sea, en ese sentido son extraordinarios. Por eso te digo, hay que hacer funcional la comunicación digital a la campaña, no la campaña funcional a las redes sociales. Lo que no se va a perder, que ese, digamos, porque, a ver, todo esto nuevo, el que te dice que ya tiene mucha experiencia te está mintiendo. Lo que yo estoy observando en la práctica, y bueno, recuerda que yo no soy un académico, primero porque no puedo, porque no hay espacios en Guayaquil, yo soy politólogo de formación, vengo de la ciencia política, y para empezar soy una escuela de ciencia política, en todo Guayaquil, aquí no hay escuelas de antropología, no hay clases, no hay andinas, entonces no tuve ese espacio para, digamos, ejercer la academia que hubiera querido, pero lo que sí te puedo garantizar dentro de este espacio es que lo que no tenemos claro todavía, yo creo que estamos como los médicos con el COVID, vamos aprendiendo en el día a día, lo que no tenemos claro es cómo generamos la calidez del contacto directo en este tipo de encuentros digitales. No olvidémonos de las redes, hablemos del Zoom, que creo que es el más grande invento para el contacto, que va a generar lo mismo que genera este contacto personal, ¿no?, con el candidato. Exactamente. No es lo mismo tú y yo, de manera tan impersonal, hablarnos, saludar por Facebook, por Messenger, por WhatsApp, de hacerlo en el face to face, en el vernos, sentirnos, tocarnos, abrazarnos, saludarnos, qué sé yo, o sea, la gente se siente, se mira, se toca, se palpa, y eso es lo que todavía yo estoy en eso, ¿no? Al menos yo estoy viendo los resultados, que son extraordinarios, por lo que te digo, sobre todo en lo económico y logístico, pero no sé qué tanto puede esto con la calidez que genera obviamente el contacto directo entre personas. Es decir, está un poco indeterminado esto, no sabemos cómo llevar a cabo una campaña con esta realidad, si desde ya no podemos incluir el puerta a puerta, ya no vamos a tener esta capacidad de concentración de la militancia masiva en las calles. ¿Qué otras alternativas tendríamos? Mira, en República Dominicana acaban de haber elecciones y realmente la asistencia fue masiva. No hubo, digamos, un rebrote, digamos, o un aumento en los contagios. O sea, digamos que hay que decirlo, para mí Danilo Medina lo ha manejado muy bien. O sea, la verdad, lo que pasa es que también estamos, si había un lugar donde no estar en esta pandemia, y eso lo dirán los historiadores serios, el Ecuador, pues, ¿no? Tú estabas más seguro en Haití, Burkina Faso, Uganda, Senegal, tal vez los países más pobres del mundo, entre comillas, ¿no? Entonces, te puede estar en el peor lugar. O sea, si hay un lugar donde no estar es Ecuador. Nosotros tenemos probablemente la tasa más alta del mundo en mortalidad, gente joven, y un subregistro brutal, pues, ¿no? Es decir, el gobierno te dice que solo hay 5.000 muertos por COVID y el registro civil te dice que hay 25 muertes no habituales. Y de esas 5.000, de esas 20.000 restantes son neumonía típica, ¿no? Entonces, estás en un país, en un lugar complicado para estar, o sea, no debiste estar en Ecuador en este asunto de la pandemia, y entonces es un poco complicado determinar, no sé qué vaya a pasar. Si a mí me preguntas, me parece un suicidio hacer el proceso en varios días. Yo pensaría que debería ser extender el horario, es decir, si antes era de 7 a 5, que sea de 7 a 10 de la noche. Haces votar a personas vulnerables hasta las 11, de 11 a 12 me ocurren mujeres, de 2 a 3, 5 hombres, y de 5 en adelante todo el mundo. Pero es un tema bastante complicado, como te comentaba, porque absolutamente todo es nuevo. De acuerdo. Osvaldo, ¿cómo ves el panorama en Ecuador? Estamos ya en una etapa preelectoral, además con toda esta coyuntura que sin duda ha evidenciado no nuevos liderazgos, aunque sí la capacidad de escenificar una situación de control le ha dado quizá a más de una persona la posibilidad de ejercer cierto liderazgo, aunque pues no sea muy real, luego reflejado en el voto, ¿no? Pero como está el panorama ecuatoriano, ¿cuál es el escenario que tenemos que tener la expectativa de los ciudadanos? ¿Qué vamos a ver en los próximos meses y cómo ves tú las elecciones del 2021? Claro, a ver, a mí esas preguntas me cuestan bastante porque es muy difícil no parecer opositor a Moreno. Por más que uno se esfuerce, quiera ser objetivo, pero cuando un gobierno tiene los peores indicadores de la historia en popularidad, en gestión, es muy complicado. O sea, yo siempre decía a mis alumnos, no hay que hablar mal ni bien de los políticos, hay que describirlos.
Entonces es muy difícil con el tema de Moreno ser objetivo, porque no trato de encontrar algo bueno, que no sea que se va a acabar su gobierno, que casi se cae. Entonces es muy complicado. Y eso tiene consecuencias. El que, por ejemplo, los hermanos de la CONAIE estén en el pelotón o sean una opción electoral, algo que era impensable antes de octubre, es producto de esto también, ¿no? Entonces, si tú encabezas la oposición a un gobierno impopular, a un gobierno que lo rechaza el 90% de los ecuatorianos, de alguna forma eso genera, obviamente, adhesión. Yo creo que octubre le generó un capital político a los indígenas, y el que este gobierno haya hecho el juicio a Correa una política de Estado, ha mantenido en vigencia esa fuerza política. Entonces, hay una factura que pagar, que es el morenismo, que creo que la derecha la está pagando. Mira lo endeble que es la derecha, ¿no? Un día Lazo es el favorito, aparece Nebot y ya baja Lazo y ya es el favorito, sale Nebot y de pronto Lazo otra vez favorito, aparece Otto y otra vez Lazo, ya Lazo es el favorito, luego aparece Alvarito y ya Otto y Lazo ya no son favoritos. O sea, la derecha es demasiado endeble, no, el mismo caso, bueno, con todo respeto del Partido Social Cristiano, un partido que te presenta 4 precandidatos de primer nivel, conozco a los 4, personal y profesionalmente, son de primera, porque Luis Fernando Torres, que me parece uno de los mejores legisladores que tiene este país, salió de la carrera, digamos. Entonces tienes a Cucalón, que yo no creo que sea una liberal, para mí Cucalón es un demócrata cristiano formado, tienes a Cristina Reyes, una chica extraordinaria, formada en Guayaquil, a Henry Kronfeld, empresario de primer nivel, a César Ron, fundador del Atún. O sea, tienes 4 candidatos de primera y el favorito es un externo independiente sin rostro, ¿no? Entonces eso denota un poco la fragilidad que tenemos en el Ecuador, sobre todo en sus partidos y sobre todo en sus tendencias. Entonces yo veo, en función de todos los indicadores, de crecimiento económico del 10%, credibilidad del gobierno de menos 90% en contra, ya no tienes a dónde emigrar, ¿no? Hay 300.000 personas, o sea, esto está peor que el 99, tienes 360.000 personas que se han quedado sin empleo. Entiendo yo, esto tendrían que verificar y de pronto corregirlo, que hay más de 100.000 personas de esas 300.000 que tenían una hipoteca. O sea, en algún momento los bancos van a ejecutar las hipotecas. La clase media a la cual tú y yo pertenecemos está viviendo o sobreviviendo con la tarjeta de crédito. En algún momento hay que pagar esas tarjetas o vienen los embargos. Entonces, a mí, Osvaldo Moreno, más que quién va a ganar en febrero, me preocupa cómo va a gobernar en mayo el que gane o la que gane. ¿Por qué? Porque si tú empiezas, como estamos actuando en nuestras instituciones que no son sólidas, resulta que el correísmo está primero en las encuestas, hay que sacarlo del registro. De pronto aparece Alvarito y está segundo, hay que sacarlo del registro. O sea, ¿qué legitimidad o gobernabilidad va a tener el próximo gobierno si empezamos con este tipo de situaciones? A mí en lo personal, te digo, me da lo mismo si a Correa lo fusilaban, lo daban cadena perpetua, lo sobreseían, lo beatificaban. Eso le corresponde a la justicia, a nadie más. Entonces, si está tan sujeto todo lo electoral, yo tengo terror, no miedo, terror, de que el próximo presidente o presidenta llegue con la misma popularidad de Moreno y ese gobierno no durará 2 meses. Y esto va a ser un descalabro. Entonces, hay muchos temas que creo que hay que hablar con seriedad. Obviamente, lo electoral, sin duda, es para lo que me entrevistan a mí generalmente, pero sí creo que, y esta es una recomendación respetuosa a todos los medios de comunicación, lo he dicho en todos, empecemos a hablar de la transición. Yo siento que ciertas instancias están más preocupadas de que no participe que era primero, que era segundo, a ver a quién condenamos. No, eso no importa. Yo creo que la prioridad debe ser la transición, una transición civilizada, ordenada y democrática para el que gane. Pero esa transición va a depender de quién llegue. Los matices de esa transición van a estar dados por quien llegue. No, la transición es previa que llegue. La transición es el camino para que llegue. La transición es ahora. Osvaldo, podríamos hablar rapidito si crees que hay tiempo para el famoso outsider, porque hablamos siempre de ¿qué debo hacer cuando haces política? Debes entrar pateando el tablero, te dicen, debes ser un outsider. Este famoso outsider o el antisistema, con lo que cada uno significa, ¿tenemos tiempo para una figura de estas? A ver, ahí dijiste algo muy acertado y pocos periodistas lo hacen. A ver, estamos clarísimos. No es lo mismo un outsider y un antisistema. Son 2 cosas totalmente distintas. Si tú me preguntas, ese outsider de las cámaras, de los gremios, tipo Roque Sevilla, Pablo Rosemena, amigos respetados, gente de bien, gente patriotas, lo veo complicado. Esos que hablan, que saben inglés, que van a ser bien vistos por Washington,
muy difícil, por no decirte imposible hoy. Pero en función de los indicadores que tiene la patria en este momento, yo pensaría que hay más espacio para un antisistema. ¿Y quiénes tienen esa característica? Pensaría en los hermanos de la CONAIE y Álvaro Noboa. O sea, Álvaro Noboa en la derecha te puede decir: yo no fui parte del correísmo, no fui parte del morenismo y nunca he sido parte del, digamos, no se me ocurre Noboa de la derecha, y en este caso los hermanos de la CONAIE, no sé finalmente a quién pongan, entiendo que va el Yacu Pérez. Entonces yo pensaría en función de lo que está sucediendo. Ahora, yo no soy brujo, lo serio no es adivinar o emitir sentencias, sino plantear escenarios. Entonces yo veo un escenario, al menos en el que estamos, en el que veo más viabilidad a un antisistema. Y dentro de lo que hay en la oferta, serían estos personajes que te nombro. Y claro, sin duda también el correísmo. El correísmo es una alternativa que más debería apelar. O sea, va a ser muy difícil que el correísmo apele al cambio, pero sí pueden apelar a la nostalgia de una etapa en la cual probablemente hay mucha gente que piensa lo peor, pero creo que el mundo es más grande que San Borondón, que Cumpayá, que nuestros entornos. Y hay muchos sectores en la patria donde todavía reivindican al correísmo. Yo creo que si te vas a Manaví y a ciertas provincias. Así que creo que está bastante difícil y disperso, y por eso mi preocupación más en la transición que quien pudiera ganar. Muchísimas gracias, Osvaldo. Estamos con el tiempo. Gracias por tu tiempo y espero que me acompañes nuevamente. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana y por favor, no olvidemos en el nuevo proceso electoral que el voto es una de las formas de rendición de cuentas y tenemos que ejercerlo correctamente. Un abrazo, por favor, cuidémonos. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.